Ale, bájale el Ale, sonido. baja el sonido. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Empezamos con la clase del día de hoy, ¿no? Recuerden que estamos hablando, en este caso, de las biomoléculas orgánicas en cuanto al metabolismo. Hemos visto ya los glúcidos, o también llamados carbohidratos. Hemos visto también los lípidos. Hemos visto las proteínas. Recuerden que hemos visto también las vitaminas y vimos también las enzimas. Tal vez alguien que se acuerde cómo es el mecanismo de acción de mis enzimas. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaban mis enzimas? ¿Alguien tal vez que me diga cómo funcionaban? ¿Cuál era el mecanismo de acción de mis enzimas? Eso vimos la anterior clase, ¿no? Recuerden que como era feriado, algunas clases solo están grabadas. Pero la anterior sí tuvimos, ¿no? Recuerden que el mecanismo de acción que tenían mis enzimas era a través de la formación del complejo ES, a través de la modificación del sustrato y a través de la disociación del complejo EP, ¿no? Recuerden que en la formación del complejo ES, el encuentro entre las moléculas de enzima y las de sustrato era favorecido a través de la orientación adecuada que tenía mi sustrato, ¿no? Decíamos en este caso que se unían mi enzima y mi sustrato a través de enlaces débiles. Al momento de que se unen, formaban ya el complejo ES, ¿no? Recuerden que decíamos que se unen a través de enlaces débiles porque eh, a través del lisis, a través de la catálisis, nosotros, ¿qué hacía el sustrato? A través de la catálisis del sustrato se transformaba, ¿no? Recuerden que se transformaba y se obtenía ya no el sustrato, sino ahora ya el producto, el cual todavía se mantenía unido a la enzima, ¿no? Todavía se mantenía unido a la enzima.
Y decíamos también que una vez que ya se une la enzima y el sustrato, miren, no, aquí en este caso ya se unían. Miren, aquí tengo yo mi enzima solita y aquí tengo el sustrato. Se une, en este caso, mi enzima y mi sustrato a través de enlaces simples. Al momento que ya se une mi enzima, yo formo el complejo ES, ¿no? Recuerden que la unión del sustrato puede producir un cambio temporal en la conformación de la enzima, lo que favorece así la formación de un mayor número de enlaces, ¿no? Después de que yo ya formo el complejo ES, voy ahora a la modificación del sustrato, ¿no? En este caso, una vez que se forma ya el complejo ES, se produce la catálisis del sustrato. ¿Qué quiere decir catálisis? Tal vez alguien se acuerda en este caso que era la catálisis. Aumento de la velocidad, licenciada. La catálisis en este caso es una ruptura, ¿no? Es una ruptura entre qué? Entre la enzima y el sustrato, ¿no? Recuerde. Pero bueno, en este caso se produce la catálisis del sustrato y esta catálisis se puede ver favorecida por diversos factores. En este caso, el sitio activo, en donde existen aminoácidos con capacidad para ceder o para captar átomos, este sitio activo, en este caso, se ve favorecido, al igual que la tensión a la que está sujeto el sustrato, ¿no? Recuerden que por la unión al sitio activo de la enzima favorece en este caso la ruptura del enlace. También esta catálisis favorece esta ruptura porque recuerden que al momento de que se unía mi enzima con mi sustrato, se unía a través de enlaces débiles. Y en la catálisis favorece estos enlaces débiles porque así que el sitio activo de la enzima favorece la ruptura de estos enlaces, ¿no? Listo. Una vez en este caso de la transformación, recuerden que como consecuencia de esta catálisis se produce la transformación del sustrato. Y así, al momento de que el sustrato se transforma, ya no se lo menciona como sustrato, sino se lo dice o se lo llama como producto. Miren, aquí se lo puede diferenciar. Aquí yo tengo todavía mi sustrato. ¿Por qué? Porque no está unido, ¿no? Están dos, en este caso como semillitas, se podría decir. Tengo yo dos semillitas, una y dos. A estas, al momento de que se realiza la catálisis del sustrato, como consecuencia de esta catálisis se transforma y a este sustrato, miren, se forma ya la unión como de estas dos semillitas, ¿no? Unía en este caso y ya no le llamaba sustrato, sino le llamaba producto. Recuerden que el producto en la modificación del sustrato, que es la fase 2. Todavía yo tenía que, todavía yo tengo en este caso la enzima unida al producto. Y así yo formo el complejo EP. El complejo EP. Tengo la enzima y tengo mi producto. Recuerden que el producto se da a través de la catálisis del sustrato, que así como consecuencia de esta catálisis tengo la transformación del sustrato a producto, ¿no? Recuerden, aquí yo ya tengo el sustrato. Se produce la catálisis, consecuencia de esta catálisis se transforma mi sustrato y obtengo el producto.
Tengo el complejo EP, que es la enzima y el producto. Ahora voy a mi tercera etapa, que en este caso es la disociación del complejo EP. El complejo EP se disocia y se obtiene en este caso ¿qué? El producto y la enzima libre. Al momento de que la enzima está libre de nuevo, puede unirse a otro sustrato y volver a realizar el ciclo, ¿no? Recuerden, puede volver a realizar el ciclo. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud de cómo se realiza este, este mecanismo de acción. ¿Entendieron? Tal vez les repito, no hay problema, ¿no? Licenciada, buenas noches. No sé si tenga la bondad de repetir, por favor. Buenas noches, un gusto, no hay problema. Yo repito de nuevo. En cuanto a la función y el mecanismo de acción de cómo, recuerden, yo les estoy mencionando cómo funciona una enzima. El funcionamiento de la enzima tiene tres etapas. La etapa llamada formación del complejo ES, la etapa llamada modificación del sustrato y la etapa llamada disociación del complejo EP. En la formación del complejo ES, yo les mencionaba, miren, acá en este caso, a ver, voy a colocarles, uy, ya se me subió mucho. Ya, aquí. Aquí tengo más cerca, en este caso, a mi enzima, a mi sustrato, a mi complejo ES, a mi complejo EP. Miren, mi enzima está en este caso de color moradito y se parece eh, como a una uvita, ¿no? Esa es mi enzima de color morado. Aquí tengo yo mi enzima. Mi sustrato, en cambio, es la que parece, en este caso, digamos, unos cacahuates. Esos cacahuates que ven ahí al lado de mi enzima es mi sustrato. Es mi sustrato. Y a la unión, en este caso, de mi enzima con mi sustrato, yo le denomino complejo ES. Ahí ya se me cambió. Aquí está mi enzima, aquí tengo mi sustrato. La unión de mi enzima y de mi sustrato se le denomina complejo ES, que obviamente es la unión de la enzima con el sustrato, ¿no? Complejo ES. Listo. Complejo ES. Miren, aquí tengo mi enzima. Aquí está mi sustrato. Recuerden, la unión de la enzima con el sustrato formo yo el complejo ES, que sería el complejo enzima-sustrato. Recuerden que se produce la catálisis y yo formo ¿qué? El complejo enzima-producto. Y después de esta catálisis va la disociación, en este caso de la enzima y del producto, ¿no? Aquí tengo la disociación de la enzima y del producto. En resumen, así es el mecanismo de acción. Ahora vamos a ver minuciosamente, ¿no? Miren, recuerden, la de moradito es mi enzima, los que parecen cacahuates es mi sustrato. Y al momento de unir la enzima con mi sustrato, formo yo el complejo enzima-sustrato, o denominado también el complejo E, ¿no? O denominado también el complejo E. Que tengo yo aquí, no, miren, aquí está mi complejo ES. Ya de la unión, en este caso, de mi enzima y de mi sustrato, tengo yo mi complejo ES.
Recuerden que a través de la catálisis, yo decía que formaba ¿qué? Mi complejo enzima producto o el complejo EP. Formaba mi complejo enzima producto. Que en este caso recuerden que después de la catálisis formo ya no el sustrato, sino ya el producto. Listo. Dicho esto, vamos a ver más a fondo, ¿no? Cómo se forma. Ok. Aquí está de una manera como que más dinámica, cómo se forma. Ya vamos a ver ahora sí. Listo. Recuerden, enzima sustrato, ¿no? Enzima sustrato. Complejo ES, complejo EP y enzima producto. Listo. Vamos ahora. Decimos que tenemos 3 etapas, ¿no? Tenemos 3 etapas. La primera etapa se la denomina formación del complejo ES. Formación del complejo ES. Recuerde, formación del complejo ES. En el cual nosotros tenemos, ahí, ya, decimos en este caso, formación del complejo ES. Decimos que tenemos a nuestra enzima, tenemos a nuestro sustrato. Decimos que el encuentro entre la molécula de la enzima y de sustrato se ve favorecido por la orientación adecuada de esta molécula. Miren, como ustedes logran ver, voy a hacerles un poco más grande. Ya, ahí sí. Como ustedes pueden ver, ¿qué tengo yo aquí? Ahí. Aquí tengo mi enzima y aquí tengo mi sustrato. Se ve favorecido en este caso la formación del complejo ES debido a que yo tengo que una buena orientación de mi sustrato. Miren, mi sustrato en este caso está vertical. Si estuviera horizontal, no favorece con la orientación adecuada, ¿no? Entonces, se demoraría también al momento de realizar otra vez el giro para que sea vertical y así poder entrar y formar el complejo ES. Pero las enzimas en este caso saben en qué orientación deben estar para poder así que unirse a través de la enzima, ¿no? Miren, recuerden, el encuentro entre las moléculas de la enzima y del sustrato se ven favorecidas por una orientación adecuada de estas moléculas. Miren, aquí está, ¿no? La enzima en este caso tiene una orientación adecuada y el sustrato también tiene una orientación adecuada. A continuación, presentan múltiples enlaces débiles. ¿Entre qué? Entre la enzima y el sustrato. A través de enlaces que supongamos que tengo yo aquí, enlaces, enlaces. A través de estos enlaces, mi enzima se une a mi sustrato. Y miren, así yo ya formo mi complejo S. Recuerden que son enlaces débiles, ¿no? Y listo. He formado mi complejo ES. Ahí. He formado mi complejo ES. Recuerden, el complejo S a través de qué se forma. A través de la enzima y el sustrato, ¿no? Se forma a través de enlaces múltiples. Y así yo ya formo ¿qué? Formo
mi complejo ES. Listo. Formo mi complejo ES. Ahora voy a mi siguiente etapa. En esta etapa yo tengo la modificación del sustrato. Una vez formado el complejo ES, que yo ya tengo aquí, recuerden. Una vez formado este complejo ES, se produce la catálisis del sustrato. Recuerden, no, yo ya tengo formado el complejo ES y se produce ahora la catálisis del sustrato. Recuerden que esta catálisis se ve favorecida por diversos factores y algunos de esos factores eran el sitio activo y la tensión a la que está sujeto el sustrato por la unión del sitio activo de la enzima, ¿no? Recuerden que les decía que se rompen estos enlaces, pero son favorecidos debido a que son enlaces débiles, ¿no? Recuerden que se unen a través de enlaces débiles. Listo. Como consecuencia de esta catálisis, se produce una transformación del sustrato. Al momento de que el sustrato se transforma, yo lo denomino producto, ¿no? Lo denomino producto. Recuerden que este producto se mantiene unido a la enzima, ¿no? Y así ya se origina el complejo EP. Así ya se origina el complejo EP. Recuerden, en este caso, en la segunda etapa yo tengo la modificación del sustrato. Recuerden, se produce catálisis del sustrato. Como consecuencia de la transformación del sustrato se obtiene en este caso un producto, ¿no? El cual se mantiene unido al enzima y así se origina el complejo EP. Listo. Y como tercera etapa tenemos la disociación del complejo EP. Recuerden que en el complejo EP las moléculas de enzima y de producto se unen mediante enlaces débiles también. Están unidas mediante enlaces débiles igual. Todos la unión de la enzima y del producto están unidos mediante enlaces débiles. El complejo EP en este caso se disocia. Recuerden que este es el complejo EP. El complejo EP. Ay, espérenme. El complejo EP. Pero está con... Ya ahí. Y pongámosle. Ya. Listo. Recuerden que yo tengo en este caso mi complejo EP, ¿no? Y en este caso mi complejo EP se disocia y se obtiene el producto y la enzima libre. Y recuerden que la enzima libre puede unirse a otra molécula de sustrato, a otra molécula de sustrato, y así yo puedo volver a realizar el ciclo, ¿no? Recuerden, en este caso, en la formación del complejo ES se lo realiza a través de la unión de la enzima y del sustrato. Se unen a través de enlaces débiles, listo. Al momento de unirse yo ya formo el complejo ES. En la modificación del sustrato, ¿qué realizo ahora? En cuanto a la modificación del sustrato, se produce, perdón, la catálisis del sustrato,
Como consecuencia de eso, se produce una transformación del sustrato y así ya se obtiene el producto, el cual todavía se mantiene unido a la enzima en la modificación del sustrato, que es la segunda etapa. En la tercera etapa, mi complejo EP, en este caso ya es con la formación del producto, ¿qué hago? Se disocia y yo ya tengo el producto y tengo la enzima libre. Como tengo la enzima libre, puede volver a unirse un sustrato y volver a formar el ciclo, ¿no? Listo. Recuerde, la formación del complejo ES lo hago a través de ¿qué? ¿De la enzima sustrato o de la enzima producto? El complejo ES lo hago a través de la enzima sustrato o de la enzima producto. ¿De la unión de la enzima y el sustrato o de la unión de la enzima y el producto? Dani, ¿Están por ahí? La formación del complejo ES lo realizo a través de la unión de la enzima y el sustrato o del producto y el sustrato. ¿Están conectados? ¿Están conectados? Nadie Sí, responde. listo. Listo. Luis está conectado. Sí, estamos aquí entendiendo la clase, Liz. Ya listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Repito. La formación del complejo ES se lo hace a través de la unión de la enzima más del sustrato o de la enzima más del producto. La formación del complejo ES. Se lo hace a través de la unión de la enzima y del producto o a través de la unión de la enzima y el sustrato. Es de la enzima y del sustrato. Muy bien, Luis. Perfecto. Solo Luis está conectado, creo. Es a través de la unión de la enzima y el sustrato. Recuerden que están unidos a través de enlaces. A ver, otra pregunta. ¿Están unidos el complejo ES a través de enlaces débiles o enlaces fuertes? Débiles, listen. Eso, gracias. Gracias, Rafael. Sí, muy bien. Están unidos a través de enlaces débiles.
En cuanto a mi segunda etapa, que es la modificación del sustrato, se produce, ¿qué reacción? ¿Qué reacción se produce en la modificación del sustrato, que es mi segunda etapa? La catálisis, dicen. Eso, muy bien. Se produce la catálisis del sustrato. Se produce la catálisis en este caso del sustrato y ahí existe una modificación, no se transforma en este caso mi sustrato a producto. Miren, aquí se está transformando mi sustrato que se parece a un cacahuate, decíamos. Se parece, en este caso, bueno, se parece a un cacahuate. Existe la transformación después de la catálisis y ya se forma el producto. Miren, aquí ya apareció una donita, ¿no? Una dona. Y esa es la transformación del sustrato ¿a qué? A producto. En la tercera etapa ya existe la disociación. Y así yo ya tengo que, al momento de disociar, ¿qué disocio yo? ¿Disocio la enzima producto o el enzima sustrato? ¿Qué disocio? ¿Qué separo? ¿Separo la enzima producto o la enzima sustrato? En la tercera etapa. Producto, Alicia. Gracias, Mari. Sí, muy bien. Se disocia en este caso la enzima con el producto. Recuerden que en la segunda etapa yo ya tengo la modificación de la enzima al producto. Y en la tercera etapa yo disocio, en este caso, mi enzima de mi producto. Miren, recuerden que el producto en este caso ya une. Aquí están separados en el sustrato. Y en cambio, en la modificación que surge, en la transformación que surge el sustrato a producto, ya en este caso están uniditos, ¿no? Y les menciono que parece como una donita. Bueno, media dona, porque no es que esté completa, no, porque obviamente está unida a la enzima. En la disociación del complejo EP, ¿qué decimos? En este caso, que se disocia, se separa la enzima de mi producto. Y al momento de que yo ya tengo la enzima libre, ¿qué puede suceder? Al momento de que ya tengo yo libre de nuevo la enzima, ¿qué puede suceder en este caso? La enzima puede unirse a otra molécula de sustrato. Sí, Narcisa, muy bien, muchas gracias. Exacto. La enzima puede volver a unirse a una molécula de sustrato y realizar otra vez el ciclo, ¿no? Y realizar otra vez mi ciclo. Y volver a producir otra vez, ¿qué? El complejo ES, el complejo EP y después la disociación de estos dos. Listo. Tal vez alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Ya deben saberse a la agüita esto ya. ¿Cómo es el mecanismo de acción de las enzimas? A través de tres etapas, ¿no? Formación del complejo S, modificación del sustrato y disociación del complejo EP. Listo. Ya. Vamos ahora en cuanto a la cinética enzimática. ¿Qué quiere decir en este caso nuestra cinética enzimática? Nuestra cinética enzimática en este caso nos sirve para conocer más detalladamente el mecanismo de acción que tienen mis enzimas.
estudiando así la velocidad de las reacciones que catalizan y también los factores que modifican esta velocidad. Recuerden que estamos hablando en este caso de mis enzimas, ¿no? Este estudio que nosotros vamos a realizar, que decimos en este caso estudiamos la velocidad de la reacción que cataliza y también los factores que modifica esta velocidad de reacción, se la denomina cinética enzimática, ¿no? La velocidad máxima en este caso que alcanza una reacción depende de la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. Mientras la concentración de enzima se mantiene constante, la del sustrato cambia a medida que se transforma en cambio en producto. Y por este motivo, la concentración de sustrato, que es un factor que modifica la velocidad a lo largo de la reacción, tiene unos factores importantes que vamos a ver a continuación, que en este caso es el pH y también la presencia de inhibidores. Miren, tengo yo aquí una gráfica en este caso en donde tiene relación la velocidad con la concentración. Miren, en este caso mi gráfica muestra la variación, en este caso de la velocidad de reacción respecto a la variación de la concentración del sustrato. A me dice en este caso que la velocidad aumenta linealmente con el incremento de la concentración del sustrato. Entonces quiere decir, si es que yo tengo bastante concentración del sustrato, bastante sustrato, se podría decir la velocidad aumenta linealmente. En B, en cambio, el aumento de la concentración del sustrato produce un aumento mucho menor de la velocidad. Y en C, en cambio, si la concentración del sustrato es muy elevada, el incremento de la velocidad es despreciable, ¿no? Y consideramos así que la velocidad tiene un valor constante. ¿Qué significa este caso constante? Significa que ya va a estar en una misma velocidad. Por ejemplo, en este caso en C, ¿no? Miren, listo. ¿Tienen tal vez alguna duda, alguna pregunta? Listo. Esto sería todo por el día de hoy. Ya saben que cualquier duda o cualquier inquietud me pueden escribir a través de mi WhatsApp. Y listo. Dicen una pregunta. Esta semana sí tareas. No, esta semana no hay tareas. La anterior era de tareas. Y tal vez en el caso de no realizarlas, igual tienen todavía tiempo para hacerlas, ¿no? Vayan igualándose porque ya mismo se acaba en este caso su periodo y ya deben estar las tareas pendientes al día, ¿no? Pero Licenciada, una consulta. Hoy no tengo que presentar biología. ¿Hasta cuándo se va a presentar la tarea de biología? No he revisado las fechas, pero sí está ahí la fecha en la que deben, hasta cuándo deben realizar la tarea. Déjenme ver, ahorita mismo reviso. Em, Hasta el 13 pueden realizar la tarea. Muchas gracias, licenciada. Ya, listo. Hice una preguntita. Sí, ¿Sí me podría ayudar con su número? Porque sí, la verdad que yo no tenía su número de usted. pero está en el grupo. Ya,